Bien, queridos amigos, muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile. En esta ocasión tendremos la ponencia de Diego Polanco, que dentro de su tesis doctoral viene realizando un trabajo que también lo ha venido presentando en los distintos congresos que ha hecho la Asociación Chilena de Historia Económica. Se titula La tasa de ganancia en Chile y los Estados Unidos, una perspectiva histórica comparada durante la era fordista. La manera como procederemos es la habitual. Vamos a comenzar un poquito más tarde, a las 4:30, y le daremos a Diego al menos unos 45 minutos, ¿no? Para que 5:15 más o menos tú pudieras ir cerrando. Yo te voy a indicar cuando te queden 5 minutos. Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Le pediré a Diego que ahora se va a ocupar mi lugar y va a proyectar este PPT. Le voy a decir que también, ¿no es cierto?, me permita hacer las configuraciones de los micrófonos y de la cámara. Y ahí lo que haremos es proceder ya a la parte de conversación. Sacarle provecho a su presentación, hacer comentarios, ¿no es cierto?, contrastar investigaciones. Y eso. Y ahí Diego nos irá respondiendo. Como somos poquitos, yo creo que podemos hacerlo de uno en uno, como a ti te Sí, parezca. ¿Mm? venga, y podemos ir viéndolo sobre la marcha. Perfecto. Entonces, dicho esto, entonces voy a levantarme y aquí ocupará mi puesto em, Diego. Y Diego va a proceder a proyectar acá. Y lo que te pido, Diego, es que cuando tú lo hagas, verifiques eh, Está de la que se aplicación. esté viendo. Igual Oscar nos va a ayudar a que se vea. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Hola, buenas tardes a quienes estén viendo la transmisión o quienes lo vean grabado más adelante. Bueno, yo estoy haciendo mi doctorado en economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, que es un doctorado en economía, pero que se especializa en el pensamiento plural en economía. Por lo tanto, se pueden estudiar distintas escuelas de pensamiento económico a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las escuelas de economía. Y ahí me he especializado en teoría marxista contemporánea y en historia económica de América Latina y de Chile. Así que eh, vamos con la presentación y vamos a ponerle más contexto a él. Acá voy a compartir. Eh, ¿Confirmas, Oscar, que esté viendo? Sí, sí, ahora se ve. Si pudieses avanzar una diapositiva más. ¿Cómo estamos? ¿Se van cambiando las diapositivas? A ver, dame un momento más. Sí, sí, listo. Sí, lo sé. Ya. Ahí, este programa de acá tiene cómo poner en pantalla completa. Eh, ¿O no? Es decir, Y te vas ahí medio. donde dice menú, Ah, después ver, acá, menú. ver, y una de esas dice completo. Ahí está. Molde, ahí está. ¿Se ve completo? Sí, ahí se ve la presentación. Ya. Bueno, entonces, como contaba, yo me he especializado en teoría marxista, entonces contemporánea. Y, y eso significa que una de las cosas centrales o preocupaciones centrales para nosotros como variable es la tasa de ganancia. ¿Ya? ¿Por qué la era fordista? Precisamente porque nosotros jugamos un rol crítico en lo que la teoría de la regulación se llama la transición del Fordismo, el periodo Fordista al periodo post-Fordista. Y bueno, sobre la presentación voy a ir dando más detalles al respecto. Así que un poco la idea de hacer una perspectiva histórica y comparada entre Chile y Estados Unidos eh, pasa, uno dice, medio comparar peras con manzanas, pero precisamente en el eje relacional de lo histórico y comparado es donde
entran las cosas interesantes que no están identificadas en esta presentación, pero sí son parte de mi proyecto de investigación de tesis. Entonces acá lo que voy a presentar más bien son resultados preliminares. ¿Ah? Entonces, bueno, un poco la agenda de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hacer una introducción, motivación. Eh, Voy a hablar un poco de la teoría de la regulación, por qué Fordismo, qué es la diferencia entre el Fordismo y el posfordismo, las características del Fordismo en el centro y qué pasa con el capitalismo periférico en esa era. Algo que en general en la historiografía chilena se estudia sin entender bien, a mi parecer, qué es lo que ocurría en la dinámica del desarrollo capitalista de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la idea de estudiar los Estados Unidos en mayor profundidad durante esa época es para poder entender cuáles eran los efectos de la misma lucha de clase y las dinámicas de la tecnología y la demanda agregada, que es por así decirlo, la institucionalización de la lucha de clase al nivel del Estado, con el gasto del gobierno, etcétera. Eh, y cuáles eran las consecuencias de eso para Chile. Eso no lo vamos a poder ver muy bien acá, pero en fin, eso es un poco la razón. Voy a revisar brevemente una formulación clásica de la teoría marxista, un poco como de cuál era de la crisis de la presentación que hace Paul Sweezy en el libro El 42, y después dar paso a una formulación contemporánea que es un poco el marco teórico de mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos para Marx el capitalismo es un modo de producción. Feministas dirían también de reproducción, pero Marx también lo consideraba, no en el lado de género, pero sí en la división entre el trabajo intelectual y manual, y en los aparatos ideológicos que reproducen el capitalismo, como un sistema inherentemente tendiente a la crisis. Ajá. Y sus causas son endógenas. A diferencia de la teoría neoclásica, que nos presenta las crisis como choques externos que perturban el equilibrio general, en la teoría marxista vamos a encontrar que las crisis son sistemáticas precisamente por la inestabilidad y el desequilibrio del sistema. ¿Eh? Em, que muchas veces en una jerga más hegeliana se le dice las contradicciones internas del desarrollo, etcétera, etcétera. Em, Esta tradición teórica, a pesar de lo que, no, lo que se crea, tiene una vasta literatura en términos cuantitativos, para, así como lo hizo Marx en su inicio. O sea, en el volumen 1 del Capital se ve cómo utiliza declaraciones de impuestos para estudiar patrones de ingresos en los tramos superiores de renta, datos nutricionales para comprender las condiciones de vida de la clase trabajadora, etcétera. ¿Mm? Y bueno, pues, distintas teorías, como lo había mencionado al principio, a lo largo del desarrollo de la tradición de la economía política marxista, han tenido distintas vertientes, distintas núcleos teóricos, distintos enfoques, etcétera, pero todos comparten una preocupación central por la tasa de ganancia como una variable crítica en el análisis. ¿Mm? Ahora, pero ¿qué importa eso? Esa es una buena pregunta. ¿No? ¿Qué importa la tasa de ganancia? Todo lo que vengo mencionando antes. Es que, a mi parecer, la teoría marxista no está encasillada en una sola disciplina, por lo cual, en todas las tendencias que han habido en las ciencias sociales últimamente, tiene un campo fértil para, para poder articular hacia un marco, como dice Bob Jessop, uno de los principales teóricos del Estado hoy en día, eh, hacia un enfoque postdisciplinar, más allá de la o de la transdisciplinariedad, sino postdisciplinar en la medida de orientar la producción de conocimiento a un retorno a la disciplina madre de las ciencias sociales, que es la economía política. Ujú. Eh, Eso con respecto al marxismo. Y con respecto a la tasa de ganancia, ¿por qué es importante? Es porque es en la misma tasa de ganancia donde encontramos una teoría de la demanda por acumulación, es decir, por la inversión privada. ¿Ya? Eh, y cómo esto se relaciona con distintos factores que vamos a- a revisar un poquito más adelante. Ajá.
Ahora, uno de los problemas que ha habido en la tradición marxista, y particularmente en los estudios que han habido sobre la tasa de ganancia para Chile, es que la obsesión de los marxistas por la tasa de ganancia, su medición y su dinámica, oscurece su relación causal con la demanda por acumulación o con la inversión privada. Ajá. Y como esto tiene efectos recursivos sobre el resto de la demanda agregada, etcétera, etcétera. Entonces, el foco de estudio en sí mismo yo lo califico como insuficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente, podría decirse en términos formales. Y ahí hay varias contribuciones donde podemos señalar estudios de la tasa de ganancia. Está de Maito, que no estoy seguro si es argentino, sobre Chile. Está un documento de trabajo que yo publiqué en su momento, el trabajo que viene haciendo Gabriel Rivas y el Gonzalo Urán. Eh, e inclusive exploraciones empíricas que hizo Sebastián Piñera con Pato Meller en 1972, donde trabajaron con datos a nivel de industria manufacturera. ¿Ah? De hecho, acá quería mostrar que está el documento de trabajo en el Instituto de Estudios de Economía de la Católica. Ajá. Y es un muy buen paper, de hecho. Parte de los resultados que encuentran, ellos tienen que invalidar las tesis marxistas, pero en realidad, a la luz de lo que es la teoría contemporánea del marxismo, en realidad las refuerzan. Así que eso es súper interesante. Eh, bueno, entonces, en el caso de mi contribución, lo que vamos a hablar hoy día es entender la dinámica del capitalismo, pero estudiar el capitalismo realmente existente. No debatir debatir con la historia económica nacional, apalancándose en la economía política marxista, pero bajo una interpretación eh, cientificista del materialismo histórico, pero también narrativa. Con esto me refiero a dos cosas. Uno, estudiar el desarrollo histórico de las formaciones sociales para reforzar el argumento estructuralista de condicionamiento de la agencia de los actores sociales por las grandes tendencias del capitalismo histórico. Es decir, de que la frase de Marx de que los hombres o los seres humanos nos formamos, hacemos nuestra propia historia, pero no en las condiciones que creemos, no en las condiciones que querríamos. Y por otro lado, darle sentido a lo que Mikhail Kratke en su artículo sobre historia mundial, de los cuadernos de historia mundial de Marx, esgrime que es el verdadero propósito del materialismo histórico, que es reescribir la historia, sin ser engañados por el manto ideológico de la economía vulgar, que en este caso, en tiempos contemporáneos, podríamos llamar la economía neoclásica. Sí. Pasando a la teoría de la regulación, que es el Fordismo y postfordismo, ¿no? Entonces, uno, dentro de todo esto que vengo hablando como agente de investigación, es una tarea titánica, por algo me ha atrasado un resto del doctorado, pero además hablar de Fordismo y postfordismo nos permite acotar en términos de periodo histórico y bajo una teoría de la periodización, además. Entonces, el golpe contra la unidad popular, que es una de las cosas que también estoy trabajando en la parte más como historiográfica de mi tesis, pretendo argumentar, y no lo voy a hacer ahora en profundidad, es que fue una coyuntura crítica de la historia mundial, entendiendo la historia mundial como una categoría teórica, no solamente como mundial en un adjetivo a la historia, sino entendiendo de que la formación del mercado mundial es el horizonte de la acumulación de capital y las crisis que se dan a escala global. Em, Esto intuitivamente lo sabemos, ¿no? De la intensificación de la lucha armada en América Latina como consecuencia de la derrota de la vía pacífica al socialismo es una de las consecuencias. El mismo presidente Petro de Colombia ha dicho que precisamente su entrada al M-19 fue motivada por la derrota de Allende. El compromiso histórico en Italia se ocurre como una consecuencia, bajo el paraguas de la OTAN, se ocurre como una consecuencia de la derrota de la Unión Popular, en el giro a la derecha que da Enrico Berlinguer, etcétera, etcétera. O sea, ¿para qué hablar de acontecimientos recientes donde nos hemos enterado más por la prensa que por las autoridades políticas que en el golpe en contra de la Unión Popular? eh, Estaban todos metidos, o sea, estaban metidos los británicos, estaban metidos los austriacos con agentes de campo, no solamente la CIA. Después nos hemos enterado que el Mossad estuvo también involucrado en el entrenamiento de agentes de la DINA y de la CNI. Eh, entonces, lo que ha ocurrido en Chile igual es algo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en todas partes, y eso es algo
que nos permite darle relevancia a lo que estoy tratando de estudiar y por qué estudiar a Chile, no solamente porque soy chileno. Y en segunda instancia, entender el Fordismo como una etapa superior del capitalismo previa a la etapa, a la escala de producción masiva, ¿no? El capitalismo británico o el imperialismo británico se caracteriza por eh, la producción masiva. No me acuerdo de quién era el libro, pero el Unbounded Prometheus, el Prometheus no, Landes, de Landes, ¿no? Ese librazo librazo. liderazgo sobre la producción masiva y la mecanización de la producción, etcétera. No obstante, el Fordismo se entiende como una escala en la cual se acopla el consumo masivo a la producción masiva. ¿Ah? Y se le acuña Fordismo porque es precisamente Henry Ford en las fábricas de los autos quien dice: vamos a darle salarios más altos a los trabajadores para que sean capaces de comprar los autos que nosotros mismos producimos. Em, entonces, el Fordismo es no solamente una industrialización a escala masiva, sino que también consumo masivo alrededor de una cultura en particular, que es la American Way of Life, ¿no? Y a su vez, también tiene distintos ejes institucionales, uno de ellos el clave, que es el liderar las finanzas internacionales, asumiendo el mercado mundial bajo un aparato imperialista que impone el dólar como moneda mundial, ¿no? Que es lo que la investigación contemporánea en economía política le denomina subordinación financiera internacional. Ujú. Cuestión que se cristaliza el 47 en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, pero como lo vimos bien con el investigador Flores recientemente, era un proceso que en realidad era más un punto de llegada que un punto de partida. Eh, con las asociaciones de bonistas, eso, muy interesante la investigación del colega. Entonces, cuáles son las características del Fordismo? Y el Fordismo a escala noratlántica, ¿no? Porque el eje noratlántico el que tiene características similares y las cuales se expresan de distinta manera. En la investigación de Matt Vidal, que es uno de mis futuros coautores, está súper bien retratado la adaptación al Fordismo por parte de Inglaterra y de Alemania como seguidores de Estados Unidos, en las cuales podemos considerar algunas cosas tales como alta sindicalización y provisión, concentración oligopólica, cadenas de suministro a escalas nacionales, parcelización relativa del comercio internacional. Ahí hay un texto muy importante, Fernando Enrique Cardoso, en el cual menciona que un poco el encierre, la parcelación relativa al comercio internacional tiene como consecuencia la periferia el no acceso a la transferencia tecnológica a través del comercio. Y por eso la industrialización por sustitución de importación es una estrategia de adaptación al Fordismo mundial y no una mera eh, 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 estrategia deliberada por parte de los estados latinoamericanos. De hecho, es más un proceso de adaptación de la élite latinoamericana y la diferencia es que va a ser eh, Previch el que cumpla el rol de racionalizar esas políticas y ver cuáles son sus límites y cuáles son sus ventajas, etcétera, etcétera. Y bueno, otra característica que es la fundamental, que articula en cierto sentido todas las demás, es el Estado Nacional del Bienestar keynesiano. ¿Ah? Eh, política, entonces, por así decirlo, podemos decir que a escala mundial había un bloque histórico liderado por el capital industrial, dentro como hegemónico, pero con el capital financiero norteamericano o las finanzas internacionales norteamericanas. Ahí hay una diferencia muy importante cuando se habla de capital financiero, el finance capital versus el financial capital, cuando se estudia la teoría del imperialismo en inglés. Que uno se refiere a las finanzas internacionales y el otro al capital financiero de los bancos, ¿no? O sea, hay un bloque histórico de capital industriales en todas partes de los ejes noratlánticos del centro del sistema mundo, eh, liderado por las finanzas internacionales de los Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con el capitalismo periférico en la misma era, ¿no? Ajá. Ahí lo que tenemos es que hay una heterogeneidad demasiado grande, con una especificidad de integración diferencial al capitalismo mundial marcada por distintos países en función de su propia integración histórica y donde la dependencia de la trayectoria es mucho más
enmarcada que en otros países, y con las consecuencias de de las grandes dos guerras también en cómo afectaron a las industrias de recursos naturales o de materias primas, ajá, como fue el caso de Chile con la destrucción del salitre y la reestructuración desde la entrada al capital británico vía salitre a la entrada al capital norteamericano vía cobre, ¿no? Es una importante para el caso de nuestro país. Otra característica común es lo que se le denomina industrialización desarticulada, que por así decirlo, una industrialización por sustitución de importaciones, de la mano de una urbanización tardía, problemas de heterogeneidad estructural de la productividad entre sectores y dentro de los sectores, que tiene como consecuencia, en resumen, la incapacidad de la industria de absorber la mano de obra y por lo tanto estancamiento de la productividad por esa incapacidad de tener una población, una sobrepoblación relativa, sea en el campo, sea en la informalidad urbana, que se convierte en una restricción a los incrementos en productividad, si la pensamos en términos de Caldor o de de cuáles son los efectos de la mecanización, ¿ya? Es una discusión un poco más compleja. Bueno, la restricción externa, es decir, la tendencia a crisis financiera de balance, la balanza de pago, dada por la subordinación financiera internacional. La fragmentación de los mercados internos, ahí le puse entre paréntesis la colonialidad del poder, refiriéndome al artículo como culmine de Quijano en los estudios de coloniales. Yo creo que lo que viene después de Quijano del 2000 no es muy útil, pero sí hay un argumento importante que es la misma lógica del Estado-nación, en la que fragmenta los mercados internos y restringe el desarrollo, y que es una lógica eurocéntrica de organización de la sociedad y que nos fue impuesta por el colonialismo, eh, y que es uno de los problemas de América Latina para encontrarse consigo mismo, ¿no? Entonces, eso no es solamente un problema de América Latina, sino que también de África, entonces, y de otros países de Asia. Entonces, podríamos decir que la fragmentación de los mercados internos también es una característica del capitalismo periférico en la era Fordista. Y particularmente en el caso latinoamericano, la característica del Estado es un Estado nacional popular o populista. Ahí yo creo que es una discusión. De características previchianas, en el entendido que Previch, como lo fue Keynes en el centro, es quien articulaba o quien racionalizó la adaptación a través de la industrialización por sustitución de importaciones, y cuáles eran los cuellos de botella de eso, etcétera, y cómo resolverlo y cómo generar integración social, etcétera, dentro de, de América Latina. Y también podemos decir que este tipo de Estado se proliferó a lo largo del tercer mundo, ¿no? Porque parte del movimiento de los no alineados y el movimiento de los países no alineados ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos era la idea de generar un nuevo orden mundial. Todas las ideas de Previch son muy importantes ahí. Entonces podemos decir de que el tercer mundo fue una formación en distintas temporalidades de estados nacionales previchianos, ya sean populistas o populares. Eso ya es discusión. Entonces, ahora pasando ya a lo que es una teoría marxista de la crisis, eh, en simple, básicamente la idea de la tasa de ganancia es que, bueno, todas las mercancías están compuestas por una cantidad de tiempo de trabajo, en términos abstractos, que se puede dividir en plusvalor, capital constante y capital variable. El capital constante se refiere a el capital fijo, y la maquinaria, las materias primas, mientras que el capital variable se refiere a la fuerza de trabajo y la plusvalía al excedente, que, eh, que es la ganancia del capital. Entonces podemos decir que un simple ratio de la tasa de ganancia es la plusvalía sobre el total de capital desembolsado. Ajá. Con un poco de manipulación algebraica podemos expresar que la tasa de ganancia es una función creciente de la tasa de plusvalía, es decir, del conflicto distributivo entre capitalistas y trabajadores, de ahí el P sobre B, eh, y una función decreciente de la composición orgánica del capital. Es decir, entre mayor mecanización haya, más va a bajar la tasa de ganancia, pero si la distribución de
el conflicto distributivo es más favorable a los capitalistas, eso contrarresta la tendencia. Entonces, la ley tendencial de la tasa de ganancia se decía que la tasa de ganancia iba a tender a cero en la medida de que aumentara la mecanización eh, eh, y, au- y por lo tanto la composición orgánica del capital. Ahora, ¿cómo pasamos a una formulación contemporánea? Acá vale la pena dar un detalle. Marx, o sea, no un detalle, pero es toda otra discusión que se refiere al problema de transformación de valores a precio. La crítica, una de las críticas más importantes que se le hacen a Marx es que él no resuelve de que su sistema está hecho en una economía política del tiempo, mientras que lo que quiere explicar son los precios de las mercancías, ¿no? Ajá. En el tomo 1, tomo 2, la ley del valor opera, en términos de trabajo igual, valor igual precio, pero en el tomo 3, cuando ya empieza a haber competencia entre distintos capitales, hay una redistribución de plusvalía, donde ya el valor fija los precios de producción y no los precios efectivos, y ahí hay toda una discusión de cuál es la solución al problema de transformación de valores a precio. En el marco en el que trabajo yo, que es la nueva interpretación del problema de transformación, y que es el que yo creo que es el más productivo para el avance científico del marxismo, es, nuestra idea es trabajar en precio. Eso no muchos argumentan los que trabajan en otras interpretaciones que niega la teoría del valor, pero precisamente el objetivo, y es lo que ha demostrado Dong-Mil Ryu, un economista surcoreano, que la idea de la nueva interpretación es poder partir desde los precios para rescatar categorías de tiempo. Y eso tiene que ser a nivel intersectorial. Como estoy trabajando yo, eso no lo vamos a poder ver a nivel macroeconómico agregado. Dicho eso, acá presento una tipología de distintas tendencias a la crisis. Ajá. Uno es el aumento de la composición técnica del capital, y hablo técnica porque no es en tiempo, entonces al no ser en tiempo no puedo hablar de orgánica, como lo decía Marx. Otro, el apretón de la tasa de ganancia, el cual se refiere al conflicto distributivo, es que si los trabajadores tienen mayor participación en el ingreso nacional, se va a apretar va a haber una tendencia a que se apriete la tasa de ganancia. Ajá. Y esos son dos tipos de crisis o tendencias al estancamiento que ponen presiones a la baja en la tasa de ganancia por razones de déficit de plusvalía. Hay otras que pueden ser por exceso de plusvalía, es decir, que hay demasiadas ganancias dando vuelta que producen cierta desbalance en la demanda agregada, como el subconsumo o subutilización de capacidades, o crisis de tipo, o fragilidades financieras, ya sea en la balanza de pagos o en la creación de dinero ficticio, como fue la crisis del 2008. Eh, entonces, lo que quiero dar cuenta con esto es que es diferenciar que hay tendencias al estancamiento de distinto tipo que pueden operar todas al mismo tiempo. Entonces, no hay necesidad de tener una obsesión por la ley tendencial de la tasa de ganancia, por la mecanización, porque pueden haber otras tendencias a la crisis que estén reforzándola o que estén compensando esas tendencias. Ujú. Y mientras que hablamos de crisis del capitalismo cuando hay una interrupción profunda y prolongada, o sea, una crisis estructural, si es una interrupción profunda y prolongada del circuito del capital de la economía en su conjunto, es decir, de dinero a mercancía, de mercancía a proceso de trabajo, de vuelta a dinero. Ajá. Em, a diferencia de simples tendencias al estancamiento, ujú, que no necesariamente gatillan periodos de crisis. Y eso es una diferenciación conceptual que a mí me parece fundamental, porque si no, podríamos decir que la crisis del capitalismo es todo el rato, entonces jibariza un poco el debate, aunque también podríamos sostener el último argumento. Entonces, ¿cómo podemos operacionalizar esto? Ajá. Estas tendencias, estas distintas eh, tendencias al estancamiento del capitalismo. Se da una tasa de ganancia R, ujú, que la definimos como la masa de ganancias sobre el stock de capital productivo, por lo tanto es necesario limpiar el stock de capital residencial de ese stock de capital. Y eso ha sido uno de los aportes que hace mi tesis, que a diferencia de las series de stock de capital de ClioLab, no hay, que son de stock de capital total, mientras que las de Ucoin son de capital en maquinaria y equipo. Yo hice un modelo de stock y flujos que nos permite identificar
el capital no residencial. ¿Ah? Así como la composición técnica entre maquinaria de equipo y capital no residencial y de infraestructura. Ajá. Lo que es importante para poder ver cuándo vienen las presiones de mecanización que en la periferia pueden poner restricciones, hacernos pegar la restricción externa y por lo tanto tener vulnerabilidades financieras por ese lado. Entonces, si uno hace un poco de álgebra, la tasa de ganancia la puede descomponer en tres partes. Ujú. Uno es la participación de la ganancia en el producto total, ujú, que es SPI. Segundo sería sigma, que es el ratio entre producto y capital, donde ahí el producto está con una estrella porque se refiere al producto potencial. Ajá. Es toda una discusión y ese es el primer ensayo de mi tesis. Acá estoy mostrando algunos resultados preliminares de esas estimaciones. Cómo estimar el producto potencial, porque lo que uno ve, si es que se apega a Keynes en el principio de la demanda efectiva, lo que uno ve es demanda, no ve productos potenciales. Ajá. Entonces, hay consecuencias de cómo se caracteriza el ciclo cuando este se identifica bajo una teoría neoclásica o bajo un simple filtro estadístico. Ajá. A diferencia de cuando lo hacemos con otro marco teórico que sea consistente con el conflicto distributivo y con alguna teoría de la demanda agregada en largo plazo. Ujú. Entonces, a la hora de que nosotros podemos identificar la tasa de utilización de capacidades o el producto potencial, que es el I estrella, podemos limpiar el ratio producto-capital, que es la productividad del capital, eh, que a su vez es la tasa de ganancia máxima, porque si todo el ingreso fuera los capitalistas, el ingreso sería la tasa sería la productividad del capital, la tasa de ganancia sería la productividad del capital. ¿Ah? Entonces podemos limpiar de efectos de demanda las, las características tecnológicas que están, por así decirlo, expresadas en sigma, ajá, que es Y estrella sobre stock de capital. Y finalmente, mu se refiere a la tasa de utilización de capacidades, que no es otra cosa que un ratio de demanda efectiva sobre producto potencial. Ajá. Entonces, podemos definir además una tasa de ganancia normal, ujú, que es la tasa de ganancia en plena utilización de capacidades, es decir, cuando mu es igual a 1. Entonces, la tasa de ganancia normal es la relación del conflicto distributivo y la tecnología, ujú, que es distinto a la tasa de ganancia efectiva, que es la que ven los capitalistas. El punto es cuando la tasa de ganancia se revierte a la tasa de ganancia normal para ajustar hacia arriba o hacia abajo y cuáles son las consecuencias que tiene eso en la demanda por acumulación. Ajá. Eh, por así decirlo, es una tendencia gravitacional. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la tasa de ganancia de los Estados Unidos del 27 al 78. Ajá. La era fordista la definimos en la teoría regulacionista hasta el 73, pero también es importante ver el, el, el desenlace, ¿no? Y como podemos ver, en la línea roja tenemos la tasa de ganancia efectiva, ajá, y en la línea negra punteada tenemos la tasa de ganancia normal, es decir, a plena utilización de capacidades. Ujú. Entonces, si uno se da cuenta, para el caso de Estados Unidos tenemos, por así decirlo, que la productividad del capital en términos de capacidades tiene un rezago con respecto a una tasa de ganancia cuando es dirigida por la demanda, ¿no? Que los capitalistas ven una demanda efectiva, o sea, una tasa de ganancia a nivel de la demanda efectiva, y eso les da incentivos o no a invertir para aumentar el stock de capacidades, o sea, el producto potencial de la economía, o la productividad del capital. eh, y eso claramente en el gráfico podemos ver que tiene un rezago, y tiene un rezago muy grande en la guerra, porque lo que vemos en ese gran pic, ajá, que está, es claramente la política de militarismo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Al menos 39, 40 se dispara y eso es gasto de gobierno. O sea, si uno va a las cuentas nacionales de Estados Unidos, ve cómo se dispara el gasto del gobierno, el cual además aumenta la tasa de ganancia por una cuestión de la circulación del capital.
porque a la hora de realizar mercancías, cuando va un capitalista a venderla, hay un cierto rezago en el tiempo que se demora en vender la mercancía. Pero cuando hay gasto de gobierno, hoy en día, por ejemplo, el gasto de gobierno militar en defensa se va directamente a ser efectuado en el Pentágono. Entonces, no hay un rezago es muy pequeño el rezago para la realización de ese gasto efectivo. Entonces, por eso tiene mucha potencialidad en aumentar la tasa de ganancia una demanda que sea de índole militar. Eh, y ahí podemos ver la tendencia a la tasa de ganancia, donde hay una tendencia al alza importante desde el 57 más o menos adelante, que yo hipotetizo, después tengo algunos resultados preliminares con evidencia que sugiere que al respecto es una segunda ola militar que está explicada por la guerra de Vietnam. Ajá. Em, Acá podemos ver la tasa de ganancia en Chile. Ajá. Eh, Acá para hacerlas comparables, ambas están siendo trabajadas en términos reales. Eso es un detalle importante porque bajo la nueva interpretación deberíamos estar trabajando en cantidades monetarias y en precios. Pero para poder hacerlas comparables entre ambas y además con el problema de que en Chile no tenemos un índice de precio del capital desde el 40 hacia atrás, para poder tener series más largas, no es posible mostrar un efecto de precio, entonces están todo deflactado por el mismo deflector. Entonces, al final no hay precios relativos que distorsionen esto, pero sí se pueden meter el problema de los precios dentro del análisis. ¿No? Entonces, acá las líneas marcadas para ambos gráficos son las líneas de mi interés para Chile. ¿No? Entonces está el 32, donde llega el pic de la caída de la tasa de ganancia como consecuencia de la gran recesión y como que nos pegó muy fuerte a nosotros. Ajá. Después ahí podemos ver todo el periodo de regulación en la fase inicial de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Que es como lo que se le llama la industrialización, la easy fácil, ¿no? Y después viene una etapa más de turbulencia hasta el 57, en el periodo entre el 47 y el 57, que yo lo categorizo así porque es el 47 donde se impone la ley maldita y donde el conflicto distributivo tiene ciertos patrones. ¿Ah? Entonces ahí hay cosas como institucionales en las cuales es importante considerar. Y si podemos ver, la línea roja tiene una dinámica distinta en función de su diferencia con la tasa de ganancia normal. O sea, por ejemplo, ahí el 57 podemos ver que está muy por debajo y que no necesariamente hay un rezago. Y eso nos habla también de la incapacidad del capitalismo periférico de tener plena utilización de capacidades. ¿No? Esa brecha recesiva, le diría French Davis, es mucho más amplia en Chile que en Estados Unidos. Mm. Entonces, además, pues, nosotros podemos separar en componentes, ¿no? Acá tengo lo que es el conflicto distributivo, que es decir, la masa de ganancias por sobre el producto en Estados Unidos. Acá tengo el factor tecnológico, que es el ratio de producto capital, con el producto limpiado de efectos de demanda agregada, y acá tengo el ciclo económico de la demanda agregada. ¿No? Entonces, lo que podemos ver es que la crisis en Estados Unidos estuvo, y en el capitalismo de índole fordista en Estados Unidos, estuvo en gran parte explicado por el avance de los intereses de la clase trabajadora. ¿No? Entonces, l- Arrighi explica esto un poco por cuáles son las consecuencias de la alta sindicalización en términos políticos, ¿no? Que si bien genera condiciones materiales favorables a los trabajadores, también genera condiciones eh, de aspectos políticos corporativista en la demanda salarial, ¿no? Que no necesariamente están relacionados a una conciencia de clase, de superación del sistema, ¿no? Entonces, dicho eso, pensar en estrategias solamente redistributivas y que no puedan regular el capitalismo de otro modo, si uno es de izquierda, la lección que nos deja la era fordista en Estados Unidos es dispararnos en los propios pies, ¿no? Porque
si efectivamente hay una redistribución muy grande y eso no es compensado por otros elementos que sostienen la ganancia privada, la misma redistribución es la que genera la caída de la inversión. Entonces, pero eso no siempre es el caso en la medida de que se pueda compensar la demanda agregada de otro modo. Ahora, ¿qué pasa cuando, o por ejemplo, vía demanda agregada, que fue lo que pasó en el periodo fordista? Ajá. Si podemos ver ahí, ahí donde estoy señalando, de hecho, ahí está, no fue para la tasa de ganancia en Chile, que le puse un zoom muy grande. Ajá. La tasa de utilización de capacidad está mayoritariamente por sobre uno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, la demanda agregada era capaz de compensar las caídas de la tasa de ganancia, o sea, del conflicto distributivo. Eh, pero eso tiene un límite. Entonces, acá también podemos ver el mismo tipo de gráfico de panel, ajá, en el cual ahí está la llegada a la unidad popular claramente marcada en el año 71, pero también podemos ver que el 71 es también donde hay un gran empuje de demanda agregada, de subutilización de capacidades, pasando como un 0,9 a un 1,1. Ajá. Que eso es súper consistente con la idea de que el primer año de la Unidad Popular fue bien exitoso, ¿no? Ajá. Y que fue un retorno del dinamismo del capitalismo en Chile, o de la transición al socialismo, permitió un retorno eh, del dinamismo. Entonces, hay cosas entretenidas que uno puede hacer con esto, que uno puede descomponer por periodo la caída de la tasa de ganancia o el aumento de la tasa de ganancia y descomponerlas por cómo se explican entre los tres factores que yo he mostrado, ¿no? Que esto es un poco más fácil de entender que, que verlo simplemente gráficamente, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, en Estados Unidos, entre el periodo del 47 al 57, donde pasaron 10 años, hubo una caída de un 6,6% promedio anual de la tasa de ganancia, la cual se explica, esa caída, en un 37% por una caída de la masa de beneficios, pues, de la posición de los capitalistas en el conflicto distributivo, que sería lo mismo que decir por un aumento de la participación de los salarios en el ingreso nacional. Ajá. Se explica en un 75% por un factor tecnológico, ajá, pero es compensado por un aumento de la demanda agregada en un 27%. Ajá. Entonces, esos son la composición de ese menos 6%. ¿Ah? Uno puede verlo para el periodo en su conjunto, entonces, del 44 al 73, que es generalmente lo que se dice el periodo de posguerra hasta el inicio del Fordismo, o sea, el fin del Fordismo, el inicio del postfordismo, donde pasaron 29 años, hubo una caída de la tasa de ganancia de un 3,67% anual, en promedio. Ajá. Y eso también. Y acá no hay distintas tendencias al estancamiento que se estén compensando en este caso. Acá están todas reforzándose una a la otra, por lo tanto, eh, 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 y están todas explicadas por distintos componentes. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuándo es que uno engendra una crisis más grave? Que es un poco lo que va a mostrar con Chile. Es cuando, por ejemplo, mire, de acá, el caso del 44 al 73. Tenemos una caída muy menor de un 0,17% de la tasa de ganancia, ajá, pero con tendencias al estancamiento muy contrapuestas, ajá, en una en una alta magnitud. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay una bajada, el componente distributivo explica, esto tiene que ir en la dirección contraria, ¿no? Si, eh, de hecho, creo que es más simple explicarlo con el tecnológico. O sea, si esa caída de un 17% se explica por un 676%, ajá, por un componente tecnológico, es compensado en un 370 o un 205% por el componente distributivo y de demanda agregada. Ajá. Y eso no tiene por qué dar 100 porque al final si se compensan, da 100. Ajá. Eso es lo importante, ¿no? La suma de la fila da 100. Se ve claramente, por ejemplo, en el caso del 27 a 32, ¿no? O sea, ahí hay un cambio de un 46% y ese cambio
es de un 100%, ¿no? En total, donde unos van hacia una dirección y otros van hacia otra. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante de eso? Es que ahora que volvemos a la tasa de ganancia, que es la línea roja, y la línea negra lo voy a explicar enseguida, es que la caída de la tasa de ganancia como una presión en el estancamiento puede ser contrapuesta por otra tendencia en estancamiento, pero eso a su vez, en cierto sentido, como dice David Harvey, genera un desplazamiento espacio-temporal de las crisis hacia otros horizontes temporales o otra geografía. Ajá. Entonces, si es que la guerra de Vietnam fue una política de estímulo de índole militarista keynesiano, ajá, desplazó la crisis hacia que el mismo Estados Unidos tenía por su tendencia a la caída de la tasa de ganancia, su factor tecnológico. Ajá. Eso es una forma de cómo podemos entender un poco esto, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso lo que tenemos acá es la tasa de ganancia en la línea roja y en la línea punteada negra es la tasa de acumulación. Es decir, la inversión, la formación bruta de capital fijo por sobre el stock de capital. Porque necesito normalizar la inversión a un ratio, ¿no? Ajá, que eso me da una tasa de acumulación. Entonces, ahí podemos ver de que hay un cierto grado de correlación, ¿no? Están en distintas escalas los ejes. ¿No? Eh, y si bien la tasa de acumulación tiene una tendencia hacia el alza, ajá, sí tiene una correlación con la baja, la subida y bajada de la tasa de ganancia, ¿no? Esto yo lo voy a meter a un modelo econométrico de vectores autorregresivos donde puedo identificar efectivamente la cointegración entre ambas series y de que en el largo plazo identificar que hay una función de inversión. ¿Ah? Entonces, aparte, uno además puede separar los distintos componentes de los cuales yo había hablado. ¿Ah? De esos tres podemos identificar si es que cuál es el grado de reacción ante las distintas variables que componen la tasa de ganancia a la inversión privada. ¿No? Que eso es el segundo ensayo de mi tesis en lo que voy a trabajar. Es el caso de Chile, más marcado aún, ¿no? Está claramente que la tasa de ganancia y la tasa de acumulación van bien de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que en la teoría de la propensión marginal a invertir por la tasa de interés y por el último proyecto más rentable, es una teoría que es débil en relación a esta otra. ¿No? Porque acá yo también puedo meter la tasa de interés como una variable y ver si es que hay una tasa de ganancia neta de crédito. Ajá. Y acá fue negativo. Y acá fueron negativas el periodo, se había un subsidio gigantesco. Entonces, además, la tasa de ganancia se puede limpiar por impuestos y cosas. Entonces, para la historia económica, todo esto es muchas cosas interesantes en las cuales se pueden refinar todas estas mediciones. Ajá. Em, Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos casos en el mismo periodo? En la tasa de capitalización. ¿A qué me refiero con la tasa de capitalización? En la inversión sobre la masa de ganancia. ¿A cuál es la reinversión de la plusvalía en cada periodo? Entonces, si lo que podemos ver es que en el periodo fordista hay una tendencia al alza de la reinversión de la plusvalía. Independiente de que estaban en crisis, trataron de solucionar la crisis con reinvertir cada vez más rápido. Ajá. Lo que después lo hicieron en el neoliberalismo con crédito los estadounidenses. En cambio, nosotros tenemos una tasa de capitalización plana, ¿Mm? Ajá, que da cuenta de un nivel de rotación del capital mucho más lento y por lo tanto una tasa de ganancia, una forma mucho eh, eh, se refiere a Marx a la idea de la rotación de mercancía y del circuito de capital, que también lo trabaja muy bien David Harvey. Entonces, otro indicador muy interesante que en cierto sentido es una variable de mediación entre la tasa de ganancia y la tasa de inversión, la tasa de acumulación. Eh, bueno, conclusiones. La teoría marxista contemporánea nos presenta un poderoso marco de investigación científico, tanto a nivel teórico como empírico, con un potencial transdisciplinar, yo diría postdisciplinar, está siendo un poco humilde con la doctrina, y fuertemente anclado en el contexto histórico, porque detrás de hablar de demanda agregada y conflicto distributivo hay política en el Estado y por el otro lado lucha de clases en la fábrica. O sea, la distribución es conflictiva y la demanda agregada tiene que tener alguna tendencia en el largo plazo.
¿Ah? ¿Cuál es esa tendencia a largo plazo? Bueno, depende de la configuración institucional y de las características de época del capitalismo mundial y de la integración diferencial de cada formación social a el capitalismo mundial o al mercado mundial. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que me parece importante para el núcleo de historia económica y social? Es que es un campo fértil para la integración del conocimiento que está muy fragmentado por el capitalismo académico, donde tenemos una variedad muy grande de subdisciplinas y campos hiperespecializados de investigación. Eh, y a su vez tiene el potencial de darle coherencia a la nueva historia económica chilena, que acá el profesor Mario Matu es una de nuestras eminencias nacionales al respecto. Bueno, una de las generaciones que abrió la puerta a la historia económica en Chile, ¿no? Junto al profesor York, al profesor Claudio Robles, ¿ah? Pero que a mi parecer peca, que no es un gran pecado siendo una primera generación de investigadores, mucho empiricismo, pero con ausencia de marco teórico. Ajá. En cambio, en un marco de economía política marxista o de economía política keynesiana, hablando de conflicto distributivo y demanda agregada, podemos ponernos un poco más, no tan doctrinarios como soy yo, que eso es mi estilo personal. Ajá. Eh, Podemos darle una coherencia a la historia y a extender los puentes que existen entre la historia social y la historia económica. Ajá. Y es precisamente eso lo que ha hecho las ciencias políticas últimamente en la discusión de variedades del capitalismo y de economía política comparada. La economía heterodoxa, poskeynesiana, con elementos marxistas del conflicto distributivo, etcétera, ya ganó el debate en las ciencias políticas y en economía política comparada. ¿No? Y es por eso que se habla hoy en día de una reemergencia de la teoría de la dependencia. Ajá. Entonces, es ahí donde precisamente se encuadra mi investigación y por lo cual se hace aún más pertinente estudiar el caso de la unidad popular en un Zoom con este tipo de variables más al callo. Ojalá a un nivel de periodicidad en serie de tiempo que no sean anuales, sino que sean trimestrales o mensuales, que existe la posibilidad de hacerlo. Ajá, porque precisamente fue la Unidad Popular el único programa independentista o uno de los únicos que se ha aplicado y que se chocó contra las propias condiciones que le permitieron existir. Entonces, en el caso de que miremos esto con una mirada más científica y sin tanta nostalgia y pose, como se ha acostumbrado a hacer últimamente en la política chilena, y no tanto últimamente, yo creo que los grandes responsables de eso vienen también de más atrás, eh, podemos efectivamente reencontrarnos con nuestro propio pasado, ¿no? Y entender que esto también, en términos de pensamiento económico, la teoría de la dependencia también era un problema transnacional. Si no hubiera habido dictadura en Brasil, no habría llegado Teótono Santos y Vania Bambirro y Rumano Marín y a Chile, no habrían formado a Alexis Guardia y a Sergio Ramos y a Roberto Pizarro y a Orlando Caputo, que fueron al final los cuadros del Partido Comunista y del Partido Socialista que escribieron el programa de la Unidad Popular. El gobierno de Allende, si hubiera ganado el 58, habría sido muy distinto en términos programáticos a lo que pasó el 70. Y las tendencias macrohistóricas que estaban en juego hacia los 70 eran tendencias de largo plazo que le habrían ocurrido a cualquier gobierno que hubiera llegado al 70 al poder. Ahora, ¿cómo habría apretado Estados Unidos los cuellos de botella del desarrollo chileno y otros países de Occidente que también participaron en el boicot? Eso es otra pregunta, pero para eso falta más investigación y en eso estamos. Así que eso sería. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Le voy a pedir entonces que me hagamos un cambio por ahora Sí, para no hacer hay problema. el cambio de la configuración de los micrófonos. Sírvete un cafecito mientras tanto. Pongo también la cámara y vamos a pasar ahora. Voy a salir un ratito de compartir y entonces vamos a usar los micrófonos de acá para que se sienta más clarito también nuestra conversación. Una conversación muy selecta hoy día, pero que yo creo que va a estar
Eso es. Ahí volvió. Hola, hola, hola. Ahora sí, ya. Ahora sí que ya estamos de vuelta. Y entonces lo que vamos a hacer es que también vamos a la cámara de Constati para que podamos ver a nuestro invitado especial. Y vamos a comenzar entonces con algunas primeras comentarios, preguntas, a cargo de quien quiera empezar. ¿Mm? Yo tengo ya mis consultas, pero me gustaría escuchar también a los, a Óscar, a Alejandro. Así que yo les voy a ir pasando el micrófono y el otro se lo dejo a nuestro invitado para que vaya respondiendo. Cuando tú quieras. Súper. Bueno, felicito por la presentación. Encontré muy interesante y por lo mismo tengo varias preguntas, pero por ahora solamente me gustaría consultarte dos. Primero encontré muy interesante tu apreciación sobre la unidad popular. Eh, Sobre el primer año de gobierno de la Unidad Popular que adquirió este dinamismo económico y en ese aspecto quisiera consultarte, según tu apreciación, ¿por qué ese dinamismo económico se pierde tras el primer año de gobierno? ¿Mm? ¿Cómo eso afecta la tasa de ganancias? Profundizar en esa línea, te diría, por favor. ¿Mm? Y lo segundo, tiene que ver más con algo de índole metodológico. Se pudiese referirte en específico, en detalle a las fuentes y los archivos que tú consultaste para avanzar estos resultados. ¿Mm? Y, y aprovecharía bueno, que tenemos gente que nos está viendo en Facebook, ¿Mm? Debe informar. Y Luis Garrido también nos hace un breve comentario aprovechando. Sí, ya, si quieres tú lo, claro, tú lo Sí. inmediato. Y él, bueno, comenta, uno de los problemas en medir la tasa de ganancia es que se toma como unidad la economía nacional, cuando quizás sería más pertinente considerar las empresas. Las empresas individualmente consideradas, quise decir, y su movilidad geográfica. Eso, por ahí. Perfecto. Cuando quieras, ¿quieres completar tú o Como usted diga, profesor. para que tengas tiempo de esta cosa y ahí se la paso a Dale, Alejandro. Si quieres comenzar. Ya, entonces, ya, en primer lugar, la pregunta de Oscar, ¿por qué se pierde el dinamismo? Sí, ahí tenemos que, para ser breve, tenemos que revisar.
expropiaciones y trataron de quedarse con unos containers de cobre en Francia y otro tipo de boicot de ese tipo, pero fueron menores. Chile fue capaz de exportar cobre sin mayores problemas, pero no tuvo uno. Los acuerdos de Bretton Woods se quiebran en el 71. Cuando se quiebra el 61, hay una caída y la subida de precios de la OPEP también. Nosotros somos un país importador de petróleo, entonces los términos de intercambio que habíamos tenido un shock favorable por la demanda de cobre de la guerra, ¿ah? Porque recordemos que las balas se hacen con casquetes de cobre, y de ahí donde yo hipotetizo que la demanda el militarismo keynesiano nos favoreció en términos de los términos de intercambio. ¿Ah? Eh, Nosotros, el principal cuello de botella que nos puso Estados Unidos en la industria de cobre fue la importación de repuestos, ¿no? Eso está en el libro de Stefan de Wilder, muy bien documentado, de la economía política de la lógica de la Unión Popular, ¿no? Y en la cual los rusos, esto me lo comentó en una entrevista a Kade Martori, trataron de ayudarnos dándonos repuestos de maquinaria, pero acá los ingenieros no sabían leer en ruso. Los ingenieros estaban capacitados para leer solamente en inglés. Entonces no se podían reparar las máquinas del cobre, entonces ahí también un problema de volumen y de producción. ¿Ah? Aparte de la fuga de cerebros también, que fue menor comparado a lo que ha habido en otros países socialistas, pero entonces ahí se te empieza a hacer agua la balanza de pago. Se te empieza a hacer la balanza de pago, se te escapa por inflación. ¿Por qué? Porque los capitalistas desesperados para aumentar su tasa de ganancia empiezan no solo a acaparar, empiezan a subir precios. ¿Ah? Acaparan para poder tener más razones de subir los precios. ¿Ah? Pero al final el punto es la incapacidad de una economía nacional de defender su moneda nacional, que es lo mismo que está pasando en Argentina. ¿No? No muy distinto. Contextos distintos en términos de capitalismo histórico, pero metodológico, sí. Me faltó hablar de datos. Ajá, me faltó una sección de los datos. Tengo un apartado metodológico de mi tesis que ya está listo, donde explico cómo están construidas las variables, ajá, que te lo puedo compartir. Pero básicamente lo que hice fue hacer un modelo de stock y flujo, que entendiendo la inversión como un flujo, el capital como un stock, ajá, y tomando la inversión relativa en distintas partidas de inversión de Hoffman 2000, ajá, que es el único que identifica distintos tipos de inversión. Pero su estimaciones hacia atrás, dado el método que utiliza de vida de los stocks de capital, te permite solamente hacer inferencias de cuáles son las series del 50 en adelante, hasta el 94. Lo que yo hice fue agarrar esa serie de inversión, pero ocupar los stocks de capital de Ducoin, de Cliolab, y en los primeros años tengo cosas que 10 tasas de depreciación implícita anuales, pero al final lo que hago es tener un stock de capital bruto y un stock de capital fijo, dos ecuaciones de movimiento de eso, de stock y flujo, que tienen una igualdad, lo que te permiten ir sacando inferencias de tanto stock de capital brutos como netos. Ajá, todo en términos reales. ¿Vale? Entonces se puede actualizar en términos nominales con los índices de Cliolab del 40 en adelante, pero no tenemos para atrás, y por eso no he trabajado todavía en... Con respecto al conflicto distributivo, ese es un empalme que hice de las series de Astorga con las de Alarco. Es un empalme de las dos. Lo que sí encontré que los datos de Astorga eran muy raros, que todo esto están disponibles. Están disponibles online en sus dos papers que tiene en el Journal de Historia Económica, Pablo Astorga. Sí, ese, el de Oxford, en el Journal de Oxford. Ambos tienen notas metodológicas muy detalladas y las bases están disponibles. Porque hay uno que es el primero y hay otro que sale actualizado. Yo ahí le saqué una categoría en el empalme que hice yo con Alarco, porque eso le da consistencia con los datos de Alarco de masa salarial. ¿Ah? Y los datos de demanda agregada, eso es todo el primer ensayo de tesis. O sea, son modelos de cointegración entre stock y capital, de stock de capital, producto y conflicto distributivo, que básicamente define la dinámica del cambio de tecnología. Eso es lo que me voy a abocar a trabajar de ahora en adelante para poder tenerlo bien identificado, pero todo el primer ensayo de mi tesis es exclusivamente sobre eso. ¿Ah? Y con una identificación particular para la periferia donde se incluye la subordinación financiera a través de la importación de maquinaria. Entonces, la medida de cómo la composición técnica del capital, porque lo que necesitamos para poder tener una medida de demanda agregada acá
es que de repente la utilización de capacidad de la demanda agregada para arriba y de repente hay un problema de fragilidad financiera y ¡pum! Hay como, se le llama en la literatura anglosajona sudden stops de crecimiento. Eso no se puede explicar de otro modo porque no tenéis dólares para explotar maquinaria. O sea, entonces, identificando la composición técnica del capital, no en relación al trabajo, sino interna, eso permite verlo con el stock con variables de subordinación financiera, como estos de reservas internacionales del Banco Central y esto que te mencionaba de un ratio de apalancamiento, de ver cuán apalancado está el Banco Central, porque si uno lo piensa, el Banco Central los dólares son un activo, ¿no? Y el dinero que le entrega a la población es un crédito. Si el Banco Central está obligado, tiene una obligación con todos nosotros por tener dinero, sea en nuestras cuentas corrientes o en nuestros billetes, ¿no? Y por el otro lado tiene un activo de el crédito que le da a Estados Unidos en términos de dólares y ahí hay un ratio de apalancamiento. Y si uno ve ese ratio de apalancamiento, hay una tendencia al apalancamiento secular en todo el periodo desarrollista y que es la subordinación financiera por parte de los Estados Unidos. Eso es algo que amerita una discusión mucho más en profundidad por sí misma. Lo de Luis, ¿por qué? No, Luis tiene razón. Yo creo que tiene razón, estas cosas hay que hacerlas a nivel de empresa. Los estudios causales de tasa de ganancia a inversión privada se hacen para identificar causalidad propiamente tal a nivel de empresa. A nivel macro, a lo más que uno puede encontrar una causalidad a la Granger, que son métodos econométricos de qué pese a qué. Puede haber bicausalidad, está muy sujeto a eso. Pero cuando uno quiere abrir un campo de investigación hay que partir por la macro. Entonces mi decisión metodológica pasó por ahí, porque si no me iba a restringir a hablar solamente de un panel de empresa y tasa de ganancia a nivel de empresa, etcétera. Me parecía que no. Pero también hay datos de repartición de retorno. O sea, ¿se pueden seguir? ¿No? De esa época, Sí. Es que también uno puede trabajar con matrices de insumo-producto. Entonces puede trabajar por sectores. Entonces, o a nivel de. Porque por ahí va la diferencia, porque aparte, el problema que tiene el paper de Meller con Piraña, o Piñera, es que no considera un análisis rafiano de análisis de insumo producto. Entonces, no ven que las mercancías se hacen por medio de mercancía. Si bien encuentran una alta heterogeneidad a niveles de producto de la tasa de ganancia en el sector industrial y dicen, las tesis de Marx no aplican acá de movilidad de capitales. Bueno, uno, no había tanta movilidad de capital en ese tiempo. Dos, tampoco estáis considerando de que hay inputs en las ventas finales que van a otras empresas, no van a consumidores. Eso se puede abordar con los datos que existen hoy día de insumo producto para la actualidad. Claro. Con eso, seguro. De hecho, una de las cosas que se va a poder hacer es hacerlo también con cadenas globales de valor. Porque uno puede. Es un proyecto muy interesante que postulaba un fondo con Fernando Sosdorf para actualizar las matrices de insumo producto a la base de insumo producto de los. Insumo producto en Chile hay Corfo, pero hay que hacer trabajo archivo, hay que hacer homologaciones de los distintos años. O sea, hay mucho trabajo en esta perspectiva por hacer. Y la idea es sumar colegas, sumar estudiantes, más que hacerlo todo yo como héroe, que es imposible. Es imposible hacer todo esto. Bien. Bueno. Yo tenía una duda. A ver, lo que entiendo es que esta teoría nueva de la tasa de ganancia transforma o más bien generan modelos basados para trabajar con valores monetarios. Pero ¿cómo se relacionarían entonces con la teoría del valor trabajo? ¿Tienen una teoría del valor trabajo en términos monetarios? Sí. ¿Quieres hacer una pregunta más aparte de eso? Sí, aparte. Y sí, bueno, relaciona esto con el concepto de la productividad del trabajo, porque la productividad por trabajador en Chile, pese a que el PIB per cápita creció más rápido en Estados Unidos, principalmente porque estaban en otra etapa de la transición demográfica, pero el producto por trabajador, no tengo aquí el dato exacto del libro donde estaba eso, pero fue más alta en Chile que en Estados Unidos.
eso igual también te lo hago responder. Ya, pero vamos por parte. Uno, lo primero se refiere al problema de transformación de valores a precios. ¿Ah? Eso Marx no lo solucionó y ha sido un debate que lleva como 100 años. ¿Ah? Entonces hay distintas soluciones o interpretaciones de debate. Entonces está la interpretación estándar. ¿Qué dice la interpretación estándar? La interpretación estándar dice que los precios relativos son una función proporcional a los valores trabajo relativos. Ajá. ¿Y cómo se encuentra el valor trabajo? Incrustado en las mercancías, se encuentra a través de matrices de insumos productos. Ajá. Para poder tener una medida buena al respecto de eso. Ajá. Pero también uno podría pensar en que son los costos unitarios de la mano de obra. Ahora, y que eso debería, ahora, eso, la nueva interpretación, que es otra interpretación del problema de transformación, dice el valor igual a precio o la relación entre igualdad y precios se sostiene en los agregados, ¿ah? No a nivel proporcional entre mercancías. Ahora, ¿qué es lo que, después de que sale la nueva interpretación, cuál es el ataque de la interpretación estándar? ¿Ah? Que es, bueno, entonces eso niega la teoría del valor. ¿Ah? Eso niega de que hay trabajo abstracto. Pero ahí está el problema. El punto es que en la nueva interpretación, que es algo que Marx lo tiene implícito precisamente en el capítulo de la mercancía al principio, es que existe una expresión monetaria del dinero. ¿Ah? O sea, existe una expresión del valor en relación al tiempo del dinero. Entonces, el dinero tiene un determinado valor. ¿Ah? Porque el intercambio de mercancía en el capitalismo, y una de las condiciones para que sea un capitalismo propiamente tal, es que haya dinero como circulación de mercancía. ¿Ah? Entonces, la expresión, la monetaria del valor, es uno de los indicadores que se puede construir cuando uno tiene la cantidad de horas de trabajo productivo en relación a la cantidad de valor que está dando vuelta en la economía. Ahora, un paso más adelante de la nueva interpretación, que es lo que está haciendo el surcoreano Ryu, es levantar el supuesto de que la tasa de explotación, y donde ahí tu investigación es fundamental, Alejandro, que para quien esté conectado, Alejandro trabaja en la distribución funcional del ingreso a nivel sectorial y regional. Ajá, es que levanta el supuesto de que la tasa de explotación es constante a través de sectores. Una vez que se levanta ese supuesto, uno puede levantar el supuesto de que existe una tasa de ganancia que es igual entre sectores también. ¿Ah? Entonces, eso explica los desbalances del desarrollo desigual entre sectores, ¿no? ¿Por qué la inversión se da a ciertos sectores con más fuerza que a otros? En cierto sentido, eso significa que Mauro Marini está en lo correcto por las razones equivocadas. Existe la superexplotación, pero eso no es las causas del subdesarrollo porque el valor se va al centro, sino porque hay una dinámica de la inversión interna que genera desbalance que, por ejemplo, hacen que la inversión se vaya a sectores con mucha renta, como el capital financiero o el capital inmobiliario o el capital de los recursos naturales hoy día. Vale, entonces, bueno, a mí se me ocurrieron varias cositas. Primero que nada, creo que para cualquiera que vea esta presentación le va a suscitar mucho entusiasmo, muchos comentarios, muchas betas, ¿no? De posibilidades explicativas y de conexión con otros fenómenos. Yo por mi sesgo, por el lado de las condiciones de vida y distribución, em, hay hay dos debates a los que te quiero invitar, a ver qué te parece. Por uno, si uno asume que estas mediciones de la tasa de ganancia son relativamente correctas y hay una declinación más o menos constante, ¿eh? En Chile, muy marcada, pero también en Estados Unidos en la era fordista, postfordista. ¿Mm? Digamos en el ciclo de las turbulencias de las dos guerras, de Gran Depresión y las tres las décadas doradas del capitalismo. Uno debiera, a mí se me viene a la mente
que eso de alguna manera, y a lo mejor estoy equivocado, tú me dirás, debiera conversar, por lo menos la medición que tiene que ver con el conflicto distributivo, debiera conversar y de alguna manera con las mediciones de desigualdad y de Gini. ¿No? Y cuando pienso en esos dos gráficos, no me coincide exactamente la trayectoria, porque veo una tendencia muy marcada a la disminución de la tasa de ganancia, cosa que me parece bastante plausible, ¿eh? Por las razones que tú has dado y por otras más. Pero no debiera suceder que esa ciclicidad que se ve en el Gini, digamos, mm, caída en cierto momento, mejora, termina reducción de la desigualdad y después empeoramiento de la desigualdad, no debiera de alguna manera interpretarse entonces esos empeoramientos de la desigualdad, esa subida del Gini, como eh, que la inflación se transforma en un conflicto distributivo y que debiera quedar registrado también en una ciclicidad en tu curva. Eso es una primera cosa. Y cada vez que empeora la desigualdad cuando se eleva, estoy pensando en los 50 y estoy pensando en la década de los fines de los 60 y hasta el 75, ¿no? ¿No debiera notarse eso también de algún modo reflejarse en una relativa ciclicidad en el ámbito de la tasa de ganancia, a sabiendas de que la tasa de ganancia conversa con esto? Eso es una cosa. Quizás no, a lo mejor tú me dices que no, que son elementos, son trayectorias que no necesariamente eh, se, se complementan, pero que no necesariamente son de lógica conectada, mecánica. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, pensando un poco más en esa dirección, ¿en qué medida esto conversa con lo de Kuznets, o sea, con la curva de Kuznets? O sea, ha habido toda una literatura mucho más reciente de cuestionar la validez, incluso de las mediciones de Kuznets para Estados Unidos y los pocos países que logró medir en el periodo dorado del capitalismo. Em, ya dejando fuera el tema de la desigualdad, em, no se ve una trayectoria tan marcada ascendente del crecimiento. ¿Mm? Y cuando uno extiende la muestra a otros países tampoco se ve, entonces se dice que mm, ya no es tan demarcatoria, ¿no es cierto?, esa dirección. Y lo último es algo que ha estado dando vueltas hace mucho tiempo que tiene que ver con la naturaleza cíclica de las crisis del capitalismo, que ha aparecido al comienzo. ¿Hasta qué punto estas tasas de ganancia declinantes, tendencialmente, eh, se contraponen con la mayor proliferación y menor duración de los ciclos de negocio, digamos, de las crisis más cortas cada vez más? O sea, las crisis financieras que empezamos a ver a cada rato, sobre todo, digamos, el de los 70 en adelante. Pero, pero si uno toma como una excepción el periodo de los 40 a los 70, esos 30 años, en general, debiera reflejarse más también una, una mejora, digamos, de la tasa de ganancia en algunos momentos, en los cuales se produciría el aprendizaje tecnológico, es decir, el cambio schumpeteriano. Es decir, una crisis se supone que debiera incitar, incentivar a la transferencia tecnológica, al cambio de paradigma tecnológico, y ahí debiéramos tener una mejora en la tasa de ganancia, porque si no, no habría nadie que imitaría, nadie querría imitar a los pioneros que invierten en las nuevas paradigmas tecnológicos. Tendría que haber una señal ahí que anima a los empresarios a asumir el riesgo y cambiarse de paradigma tecnológico, abandonar el antiguo, que saben cómo funciona, y arriesgarse a adoptar el nuevo. Pero eso significa que debiera haber una señal más o menos poderosa por la tasa de ganancia. A menos que tú me digas que en realidad ellos no están siguiendo el trazado de una mejora de la tasa de ganancia, sino que otra señal que viene proveniente del conflicto distributivo, que quizás podría ser, no sé. Ahí tú me lo podrás explicar, pero me parecen conversaciones que deberían tener algún tipo de conexión, eh, ya sea para eh, consolidarla en una lógica más o menos estándar, o si no, decir por qué no deberían conectarse del modo que solemos conectarla.
Vale. Ya, hartas cosas. A ver, con respecto al periodo inflacionario y la desigualdad, etcétera, o sea, a la desigualdad y la inflación que caracterizaba el periodo, hay que recordar que la variable acá yo las medí en términos reales, ¿ah? Y las defracté por los mismos defractores porque todavía no he dado el paso a ocupar el defractor de precio capital. Entonces ahí la masa de ganancia o cómo uno va ajustando con los precios puede que los resultados cambien. Ajá. Vale. Eso es una primera cosa. Ajá. Otro es que claramente acá cuáles son las series de distribución funcional del ingreso que estoy usando marcan cuál es la medida, o sea, cuál va a ser la tasa de ganancia. Porque al final yo estoy ocupado, ¿qué es lo que hago? Saco el producto interno neto. Ajá. O porque el Producto Interno Neto, ¿por qué? Porque lo limpio de depreciación o de retiro de maquinaria. Ajá. Y después, eh, eh, esa ganancia le saco el porcentaje de los salarios. Uno le podría sacar los porcentajes de los impuestos y le podría sumar los subsidios ajá, y hacer los pagos de interés. Hay varias medidas que uno puede hacer de una masa de ganancia. Como estamos haciendo historia económica, difícil meterse al callo a cosas más contemporáneas, pero eso sí está hecho por los autores para Estados Unidos. Traigo mi profe guía de banca. Entonces, sí, todo es contingente. Todo es contingente y todo está interrelacionado. Entonces, acá las cosas de causalidad son complicadas de ver. Y como bien decía Luis, para poder ver causalidad y efecto de manera clara, hay que hacerlo a nivel microeconómico, a nivel sectorial o a nivel de empresa y poder medir tasa de ganancia a nivel de empresa y poder ver si eso efectivamente tiene la inversión, etc. Esos estudios se han hecho igual, por ejemplo, hay un paper de uno de mi profe guía de Pankar Basu sobre el sector manufacturero en India y con distintas funciones de inversión, con distintos grados de reacción entre el conflicto distributivo, etc. Y vamos a ver qué me da a mí para Estados Unidos y para Chile para el periodo, porque lo voy a hacer una función de inversión y voy a hacer una función de inversión para ver si es que la demanda agregada y mi medición de la utilización de capacidades importa o no. Ajá. Y si las tasas de interés importan o no, o si tienen, o importan por separado, o importan en un mismo coeficiente. Ajá. En donde uno puede hacer unos test de Wall facilitos para ver si es que, por ejemplo, la tasa de interés tiene un efecto sobre la inversión independiente a la tasa de ganancia o si el coeficiente estimado son iguales, uno puede factorizar y al final es una tasa de ganancia neta de intereses, ¿no? Son varias cosas que están dentro de la agenda y de lo que es la tradición, en la cual es súper interesante también para los keynesianos, porque los keynesianos muchas veces hablan de utilización de capacidades, pero no trabajan con producto potencial, trabajan más que nada con intensidad capital, que es el ratio producto-capital. Y ahí viene lo de schumpeteriano, ¿no? ¿Cómo vemos que el ratio producto-capital, que mide la razón tecnológica, ajá, o el componente tecnológico de la tasa de ganancia, no está ensuciado por efectos de demanda? Ajá. Entonces, ¿cómo identificamos el producto potencial? Es clave. Y eso también es clave para ver cuáles son los ciclos. Entonces, si es que vemos los datos de nuevo, usted va a ver, o en la presentación puede revisarla después, que hay momentos en que el ratio producto-capital va hacia arriba, lo que significa que la productividad del capital va aumentando. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Lo que está detrás de eso es que si uno divide el ratio producto-capital por cantidad de trabajadores en ambos lados, arriba y abajo, es la mecanización de la que hablaba Caldo, ¿no? ¿Cuáles son los retornos crecientes de la mecanización? Ajá. Ahora, ¿hay retornos, esos son lineales, esos retornos crecientes de la mecanización? Son crecientes a tasas decrecientes. Eso también es una discusión. Ajá. Que tiene que ver con cuáles son los resultados en productividad del trabajo por aumentar la cantidad de capital por trabajadores que el ratio de mecanización. Entonces, al final, ¿cómo la productividad del trabajo reacciona a la composición técnica del capital? Es todo un debate que se remite a Caldo, ¿no? Y donde recién ha salido un paper muy bueno de John Cajas, que es un investigador ecuatoriano, que da cuenta de que hay ciclos en que aumenta la productividad del capital y baja, y de que hay un ciclo único en tres dimensiones de la mecanización también.
que da cuenta también de la idea schumpeteriana que está detrás de Sí, sí, o sea, de hecho, en toda la tradición heterodoxa, los neo-schumpeterianos dialogan mucho con los post-keynesianos y al final lo que estamos todos, y con los estructuralistas, y con lo que estamos todos de acuerdo, es que existe un excedente, y ese excedente se reparte. Entonces, por lo tanto, la productividad marginal del capital, la productividad marginal del trabajo no nos importa, no importa otra cosa. ¿No? Entonces, de hecho, ejemplo, y tenemos investigadores acá, o sea, Fernando Sosdorf hizo su tesis con Giovanni Dossi, ¿no? El principal investigador no schumpeteriano, coautor de la Mariana Mazzucato, que es profesora guía de la secretaria del Trabajo, que esperemos que cuando se termine vuelva su doctorado tenga mucho que contribuir a estas cosas también. Ajá. Y todos esos son enfoques del excedente. ¿Cómo dialogan con el marxismo y con el conflicto y con la tasa de ganancia y con relación a la función de inversión? Hay mucho por hablar. Pero básicamente acá hay todo otro marco teórico para entender la economía. Y una cosita que se me había olvidado, la distribución funcional del ingreso, de alguna manera está metiendo los ingresos no autónomos, los aportes del Estado, ¿no? A ver, ahí hay otro tema. Acá el problema de los autoempleados para Chile es importante. Yo tengo la serie de Javier Rodríguez que me las compartió, pero esas llegan hasta 71, 70. Sí. Y hay que hacer un empalme con la encuesta nacional de empleo de la Chile. Sí, entonces eso es un tema mayor. Ajá. Que hay que también sacarlo, ajá, de ahí, pero también después uno, cuando va a hacer cosas con relación a los trabajadores, también tenés que contar bien los trabajadores, no hay los trabajadores que no son. Sí, se complica la cosa. Sí. Por eso la medición de la tasa de ganancia en sí misma es importante como un ámbito. ¿No? Tanto a nivel sectorial, a nivel de empresa o a nivel macro. Y hay una cosa que se me queda en el tintero que usted me relacionaba con la curva de Kuznets, de cómo esto se relaciona con la curva de Kuznets. Yo creo que este tipo de literatura se sienta por sobre la idea de que el factor exógeno dentro de esto, en cierto sentido, es la distribución. ¿No? Porque en la nueva interpretación del problema de transformación, lo que se considera como invariante o principio de invariabilidad es la distribución funcional de ingresos. Eso no se explica dentro del sistema, eso se explica por la historia, ¿no? Y por el conflicto distributivo, que es el conflicto político de clases, ¿no? Ahora, ¿por qué eso no se refleja en el Gini, en algunas mediciones? Porque el Gini no cubre el 1% más rico. Entonces, la distribución funcional siempre, para hablar de relaciones entre clases, va a tener un componente adicional que por otro lado el Gini no refleja. Ahora, el Gini también da mediciones de la desigualdad al interior de la clase trabajadora, que también es consistente con la teoría marxista. Sí, los ciclos distributivos en Marx están explicados, el capítulo 25 del Capital, y formalizados matemáticamente por Richard Goodwin en el 67, por la competencia entre trabajadores. Ajá. Si el desempleo como mecanismo de disciplina es aumentar la competencia entre trabajadores por puestos de trabajo, y cuando el desempleo disminuye es porque los trabajadores se empoderan individualmente en el conflicto distributivo, no como clase, sino como clase, pero individualmente tienen mayor poder negociador. ¿Por qué? Porque hay menor competencia entre ellos. Ajá. Entonces, tampoco es inconsistente con la idea de que los trabajadores compiten unos contra otros. ¿Sí? Precisamente la lógica del capital es que estamos todos mercantilizados, tanto como fuerzas de trabajo como las mercancías que están a nuestro alrededor. Ahora con los celulares nos mercantilizan 24 horas al día georreferenciándonos como datos. Ajá. Y precisamente es la irracionalidad de ese sistema al cual Marx le hace la crítica. No en el clase contra clase en sí. De hecho, precisamente el punto de que los trabajadores compiten entre sí por puestos de trabajo es un llamado de atención que Marx hace a los trabajadores en el tomo 1 del Capital con una intención clara de un llamado a la unidad, ¿no? Bueno, parece que ya hemos exprimido todo lo que se podría exprimir. Quizás se puede hacer mucho más después y por supuesto aquellos que hayan visto la presentación de Diego, que va a estar disponible en la plataforma de Facebook y luego vamos a también a colgarla por nuestro canal de YouTube,
podrán también, si se entusiasman, hacernos llegar a él, a nosotros o a él directamente, ¿no es cierto? Alguna de sus planteamientos, alguna de sus inquietudes, y también para que vayan viendo complementariedades, ¿no? Entre distintas líneas de investigación. Aquí aparecieron un montón. Sí. Así que creo que está súper interesante el ejercicio. Eh, yo prefiero que, normalmente soy partidario de que se entregue toda la herramienta de la metodología constructiva, pero si te hubieras abocado a eso, habríamos Ojalá. terminado todos dormidos. Claro, A cómo se construyó el exacto. Entonces, Lean la Bendis, hay que leer la Bendis. Tenía ahora sí, por hoy yo prefiero que, digamos, difiriendo por ahora con Oscar, que te hayas abocado más bien a las posibilidades interpretativas, que Sí, eso lo hizo mucho más entretenido y más dialogante. Así que dejamos la invitación. O sea, ese es el sentido de eso. Es abrir una puerta en términos de investigación como marco teórico. Y si después alguna medida que yo haya hecho me la derrumba porque esté hecho mejor, qué bueno. Ajá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque precisamente es tratar de reinterpretar la historia en otro marco conceptual, pero además eso va a solamente abrir una puerta para mucho más trabajo de investigación. Entonces, Perfecto, así que cerramos esta jornada que ha sido muy productiva, muy interesante, y ojalá que varios más puedan disfrutarla en diferido, dándole un cálido, caluroso aplauso y agradecimiento a Diego por su presentación. Muchas gracias, Diego. muchas gracias. Bien, entonces lo dejamos hasta acá y nos despedimos. Que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana.